www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, con la conducción de Sergio Reyes. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia, informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad. Nuevo Mundo Río Negro, 106.9 FM. Titulares de El Siglo. El barómetro de la elección municipal. Respuestas ante compleja situación de Codelco. José Balmes partió un gigante de la cultura. Con patas cojas se promulgó reforma laboral. En Colombia ya se respira paz. Bombo Fica, un sospechoso del humor. Partido Comunista presentó candidatos a municipales. El Siglo, desde su fundación, junto a los trabajadores chilenos. Lea y difunda El Siglo. Cómprelo en su kiosco más cercano. Radio Antivero en San Fernando, 107.7 FM. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel. Un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Como cada miércoles a esta hora, a las 9 de la mañana, Barco de Papel dedica un programa especial a la literatura, a algún capítulo, a algún autor de la literatura, a algún tema. Vamos a recorrer, como siempre, con una musa los textos de la Gaceta Leucade y vamos a pasar revista a la actualidad literaria y cultural del país. Buenos días, Raiza, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. ¿Cómo estás, Jorge Calvo? Muy bien, buenos días. Este programa se dedica hoy a un tema que a mí me parece muy interesante porque, bueno, ya después de varios programas se darán cuenta los auditores que la historia de la literatura, de los grandes escritores, no está exenta de grandes polémicas y me parece muy entretenido ver cómo los creadores en la historia han tenido que hacer frente a la censura, cómo la han ido eludiendo y justamente ¿qué es esto? ¿Qué vamos a entender por censura, David? Es un tema bien interesante y al mismo tiempo terrible, el que nos convoca hoy día, una característica de toda la historia de la literatura y de las artes en general. La censura debe ser uno de los fenómenos complementarios al desarrollo de la escritura, la lectura y otras manifestaciones humanas más conocidos en la historia. Va tomando nuevas formas, pero siempre manteniéndose en una dimensión institucional. ¿Qué es la censura? El diccionario de la Real Academia Española la define como la acción de examinar una obra destinada al público, suprimiendo o modificando la parte que no se ajusta a determinados planteamientos políticos, morales o religiosos para determinar si se puede o no publicar o exhibir. Entonces, de esto podemos desprender que hay una revisión anterior o posterior que extracta un trozo de la obra que no responde a criterios a la postre institucionales. Puede censurarse una obra completa. A lo largo de la emisión de este programa veremos algunos casos emblemáticos de censura. En nombre de la moral,
la religión o la política, implica la imposición de una autoridad, de un sujeto que tiene un apoyo, presumiblemente, de la fuerza o de su posición en el ámbito de lo público. El censor sigue la pista de lo que no desea que sea mostrado, porque atenta probablemente contra alguna idea que defiende o contra alguna idea que puede ser fundamental en el discurso que sostiene. La censura versa sobre lo que no se debería desear, o inclusive lo que no está permitido desear. La consecuencia de ello es mantener al censurado fuera del alcance de lo público, con lo que no se llegaría a conocer lo que ha creado. La censura, en ese sentido, fomenta la ignorancia. Mientras el censor se mantiene incólume en pos de alguna causa que considera noble, como el orden público, la sensibilidad de los otros, la conformidad a las leyes arbitrarias, el censurado es ofendido en su libertad de expresión con dificultades para mostrar lo que ha producido. Incluso podría verse envuelto en el dilema de autocensurarse para ser publicado. Ahora bien, en la historia de los órganos censores han sido los poderes del Estado, las iglesias y las élites económicas. Y en general, agruparemos los casos de censura literaria en religiosa, moral y política. Así es, porque un censor muy importante y poderoso se ha levantado desde siempre en nombre de la religión, ¿no, Jorge? La censura religiosa se define como el acto de suprimir puntos de vista contrarios a aquellos de la religión organizada. Suele llevarse a cabo bajo la forma de blasfemia, herejía o sacrilegio, viendo el trabajo censurado contrario a un dogma o violando un tabú religioso. Un caso célebre de censura literaria por motivos religiosos está en la traducción del Cantar de los Cantares por el poeta español Fray Luis de León. Su trabajo presupuso un cierto radicalismo. La difundida prohibición de traducir las escrituras sagradas al vernáculo estaba íntimamente relacionada con la fomentada difusión de las interpretaciones místico-alegóricas del texto del cantar. El poeta reconoció la calidad y el valor de las interpretaciones espirituales del Cantar de los Cantares que le antecedían. Su actitud de renovación estaba también sustentada en las influencias que ejerció la tradición humanista erasmiana, en un vivo deseo de entrar en contacto más cercano con las fuentes e incluso en la necesidad de profundizar en su conocimiento de fuentes emparentadas con su atribuido linaje judaico para contextualizarla respecto al cristocentrismo que irradia gran parte de su obra. Fray Luis de León fue llevado a las cárceles de la Inquisición por incumplir con las órdenes del Concilio de Trento, en particular por su preferencia por el texto hebreo del Antiguo Testamento en lugar del latín y por la traducción del Cantar de los Cantares a la lengua vulgar. Finalmente, sus detractores no consiguieron el triunfo en el proceso levantado en su contra, siendo liberado al cabo de 5 años. Cuentan los biógrafos que al retomar su cátedra en la Universidad de Salamanca, tras tanto tiempo, habría usado la expresión «decíamos ayer». Tras la invención de la imprenta por Gutenberg, el Concilio de Trento resolvió elaborar un índice de libros prohibidos, el Index Librorum Prohibitorum, cuya promulgación sería firmada por el Papa Pío IV el 24 de marzo de 1551 en las imprentas de Venecia. El Index conoció más de 40 ediciones, a cargo de la Congregación del Índice, creada por el Papa Pío V en 1571. La última versión fue la de 1948, hasta que el 8 de febrero de 1966
el Papa Pablo VI lo suprimió. El contexto del índice se remonta a 1515, cuando el Papa León X estableció la censura previa para toda la cristiandad latina, siguiendo lo acordado en el quinto concilio de Letrán en 1511, que dictó la prohibición de imprimir libros sin la autorización del obispo. Esta orden fue aplicada especialmente cuando se produjo la ruptura de la cristiandad occidental con motivo de la difusión de la Reforma protestante, que halló en la imprenta un formidable aliado. El índice contemplaría 3 órdenes de contenido. 1. Todas las obras y escritos de un autor prohibido. 2. Libros específicos de un autor prohibido. 3. Escritos específicos de un autor incierto. Y en esta línea fueron censurados Erasmo de Rotterdam, François Rabelais, Giordano Bruno, René Descartes, Thomas Hobbes, David Hume, Voltaire, Denis Diderot, Honoré de Balzac, Émile Zola y Jean-Paul Sartre. Sin perjuicio de ello, libros célebres también serían prohibidos, entre otros, Pensamientos de Blaise Pascal, el ensayo sobre el entendimiento humano de John Locke, El origen de las especies de Charles Darwin, los cuentos de Stendhal y de Alexander Dumas, Los Miserables de Victor Hugo, Madame Bovary y Salambo de Gustave Flaubert, La última tentación de Cristo de Nikos Kazantzakis y El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Jorge, y esto no solamente va a enfrentar al mundo cristiano vinculado directamente a la Iglesia Católica, esta censura religiosa también envuelve a otros credos. Exactamente, y hemos visto una experiencia muy cercana últimamente, fuera de la Iglesia Católica. El escritor británico Sir Salman Rushdie, nacido en Bombay el 19 de junio de 1947, atravesó por una férrea censura por parte del Islam. En 1988 publicó Los versos satánicos, un intento de interpolación en el Corán descrito en la biografía de Mahoma escrita por Ibn Ishaq. El texto provocó una controversia inmediata en el mundo musulmán debido a la supuesta irreverencia con que se trata a la figura del profeta Mahoma. Con rapidez, el libro fue prohibido en India, Sudáfrica y otros países del Medio Oriente y del Sudeste Asiático. El 14 de febrero de 1989, un edicto religioso o fatwa instando a la ejecución del escritor fue leído en Radio Teherán por el ayatolá Khomeini, líder religioso del Irán. El edicto acusaba al libro de blasfemo contra el Islam. Además, Khomeini acusó a Rachi del pecado de apostasía, el abandono de la fe islámica, que según los hadís o tradiciones del profeta, debe castigarse con la muerte. La acusación de apostasía se debió a que el escritor a través de la novela afirmaba no creer ya en el Islam. Khomeini hizo un llamamiento a la ejecución del escritor y también a la ejecución de aquellos editores que publicaran el libro, conociendo sus contenidos. El ayatolá ofreció inclusive una recompensa de $3 millones estadounidenses por la muerte de Rushdie. Tiempo después se producirían numerosas protestas contra el libro, incluidas quemas de librerías y protestas frente a embajadas británicas. Sus traductores al japonés, al italiano y al noruego serían atacados, muriendo los 2 primeros. En 1990, Rachi publicó un ensayo titulado De buena fe, para tranquilizar a sus críticos, y afirmó su respeto por el Islam. A pesar de esto,
las autoridades religiosas iraníes no anularon la fatwa y aún ha hecho más declaraciones públicas defendiendo su libro, al tiempo que niega que éste insulte al Islam. Muchos musulmanes aún consideran válido el edicto contra el autor. Hoy, en su país de nacimiento, India, el libro comentado sigue prohibido. Ese capítulo nos lleva inmediatamente a la obra de Salman Rushdie. Raiza, compartamos con los auditores pasajes de esa obra censurada, los versos satánicos. Por todas partes ruidos y codos. Los poetas declaman, subidos a cajas, y los peregrinos arrojan monedas a sus pies. Hay bardos que recitan versos rajás, cuyo metro tetrasílabo se inspira, según la leyenda, en el paso del camello. Otros recitan casida, poemas de amantes ingratas, aventuras del desierto, la casa del onagro. Dentro de un día aproximadamente se celebrará el concurso anual de poesía, después del cual los 7 mejores versos serán clavados en las paredes de la casa de la Piedra Negra. Los poetas se preparan para el gran día. Abu Simbel ríe de los cantores que cantan sátiras malévolas y odas vitriólicas encargadas por un jefe contra otro, por una tribu contra su vecina, y saluda inclinando la cabeza cuando uno de los poetas se sitúa a su lado acomodando el paso, un joven delgado y vivaz de dedos nerviosos. Este hombre, a pesar de su juventud, posee la lengua más temida de toda Jailia, pero hacia Abu Simbel se muestra casi deferente. ¿Por qué tan preocupado, grande? Si no estuvieras perdiendo el pelo, yo te diría que te lo soltaras. Abu Simbel esboza su sonrisa oblicua. «¡Qué reputación la tuya!», murmura. «¡Cuánta fama, incluso antes de que se te caigan los dientes de leche! Cuidado, no tengamos que arrancártelos», bromea. Habla con ligereza, pero incluso la ligereza está aderezada de amenaza por la magnitud de su poder. El muchacho no se inmuta. Acompasando perfectamente la marcha, responde: «Por cada uno que me arranquéis nacerá otro más fuerte que morderá mejor y hará brotar chorros de sangre más caliente». El grande asiente levemente. «¿Te gusta el sabor de la sangre?», dice. El muchacho se encoge de hombros. La misión del poeta es nombrar lo innombrable, denunciar el engaño, tomar partido, iniciar discusiones, dar forma al mundo e impedir que se duerma. Y si de los cortes que infligen sus versos brotan ríos de sangre, de ellos se alimentará. Este es Baal, el satírico. Los versos satánicos, un pasaje que escuchábamos ahí de esta obra censurada y su autor perseguido hasta la ejecución, hasta la amenaza de muerte. A propósito de esto, vamos a escuchar a continuación, en la voz del conjunto Quilapayún, una obra especialmente compuesta para retratar la censura de todos los tiempos, en este caso, la que vivió un insigne científico bajo la Inquisición, Oficio de Tinieblas, por Galileo Galilei.
sé que inseparable de la idea que podamos tener del hombre, es del hombre en sí mismo, que a veces sufre el concepto al ser confrontado con su concreta modalidad de lo visible. Yo sé que el camino más corto entre dos puntos luminosos pasa necesariamente por la sombra. Es perfección, similitud, que no es sagrada la inmovilidad. La creación es un acto y el acto es perfección, similitud, la idea en constante movimiento. Seguimos en Barco de Papel, dedicando este programa al tema de la censura y la literatura. Y un concepto que parece bien amplio y va cambiando porque depende de la tradición, sería la censura moral. ¿Qué trae en nombre de la moral? ¿Qué se puede hablar, David? Esto parece bien polémico. Un pretexto bastante amplio para censurar. La censura por motivos morales puede ser efectuada por la autoridad gubernamental o por un órgano religioso. Lo interesante es que se hace en nombre de la sensibilidad social, de las buenas costumbres, el decoro y los valores universales. Bajo esas excusas se ha censurado un centenar de libros en un minuto. La denuncia recala en una censura por considerar obsceno el contenido de la obra de un autor, en parte o en todo. Lo obsceno como sinónimo de lo repulsivo, lo detestable, mucho más allá de lo indeseable que hablábamos al comienzo de este programa justamente. Frecuentemente la censura de este tipo recae en exhibir contenido sexual, o sea, la instrumentalización de lo que se supone privado, de lo que se constituye en tabú en la mayoría de las sociedades. Dentro de los casos más conocidos de censura literaria por razones morales están el Ulises de James Joyce, los libros del Marqués de Sade, el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde y Hojas de hierba del gran Walt Whitman. En 1921, Joyce ya había terminado de escribir el Ulises y era un escritor reconocido en el círculo modernista. Ya con Dublineses en 1914 había tenido dificultades con los editores irlandeses y la censura. Luego, por años estuvo ofreciendo fragmentos del manuscrito del Ulises a decenas de editores, incluso a la conocida Howard Press de Leonard y Virginia Woolf, que rechazó la oferta. Las consecuencias de publicar un libro que pudiera ser considerado obsceno en la década del 20 no se limitaban al escándalo de, por ejemplo, suspender una entrega de premios. Hasta el linotipista podía recibir sanciones serias, multas o la cárcel por componer un texto considerado indecente. Este método para hacer efectiva la censura, castigando responsabilidades indirectas, sigue hoy día completamente vigente. Algunos editores de revistas literarias, movidos más por la admiración y el esnobismo que por el negocio, se animaron a publicar el Ulises por entregas. En Estados Unidos, Margaret Caroline Anderson, editora de la revista The Little Review, tuvo que recurrir a un linotipista yugoslavo. La edición completa del Ulises se publicó finalmente en París en 1922. Y la suerte de esta obra por entregas en Estados Unidos se acabó pronto. Cuando llegó al episodio 13, Nausicaa, así se llama, la masturbación de Leopold Bloom
fue demasiado para los censores. A pesar de que The Little Review se distribuía por correo, el medio no la hacía inmune a la censura. La Sociedad para la Prevención del Vicio de Nueva York, fíjense el nombre, por favor, institución dedicada a la supervisión de la moralidad pública, mantuvo el Ulises alejado del público estadounidense por más de 10 años. A principios de ese siglo, la oficina de correos, al igual que las aduanas, tenía la potestad de abrir los sobres e incautar material que pudiera considerar ofensivo y obsceno en Estados Unidos, incluso de la privadísima correspondencia. La Sociedad para la Prevención del Vicio de Nueva York obligó a la revista a abandonar la publicación de la novela. Los únicos ejemplares que ingresaron a Estados Unidos o Inglaterra en esos años lo hicieron de contrabando en el equipaje de viajeros. Estados Unidos contra un libro llamado Ulises fue el nombre de la causa judicial que finalmente terminó con la censura de esta celebérrima novela, para muchos críticos considerada la más importante del siglo XX, para muchos críticos. El Marqués de Sade, por otra parte, fue considerado demente y censurado por los temas eróticos, políticos, sociales y religiosos que abordaba en cada una de sus obras. Dentro de sus controvertidos cuentos, novelas e historias, escribió 2 grandes obras que se enlazan para construir una gran novela: Justine o Los infortunios de la virtud y Juliette o Las prosperidades del vicio. La publicación de Justine provocó críticas y descontentos por parte del gobierno, por lo cual su publicación circuló clandestinamente recién durante el siglo XIX. No fue sino hasta el siglo XX cuando los escritos de este autor francés comenzaron a ser libremente publicados. Justine es la parte que fundamenta la novela de Julieta, ya que es la historia de 2 hermanas que eligen destinos distintos. La virtud y el vicio, como temas contrastantes, resaltan en la construcción de una obra que, para los auditores que no han leído al Marqués de Sade, podrán ver ahí cómo él lo que hace es denunciar al cristianismo en general y a la Iglesia Católica en particular como una institución que busca someter a los más modestos a través de un credo religioso que impone el principio del sacrificio y de la flagelación. Es decir, lo que está insinuando el Marqués de Sade, vertido en estética, es que la Iglesia es sadomasoquista. Eso es lo que está diciendo en sus obras, ¿no? Esa es una de las razones principales por las cuales es perseguida. Y eso expresado en materia de costumbres. Por eso importa a la moral este asunto. Por otra parte, el escritor inglés Oscar Wilde vería censurado el retrato de Dorian Gray, que fue publicada por primera vez en 1890 en la revista literaria Monthly Magazine, pero no sin antes sufrir una seria amputación debido a la censura victoriana del siglo XIX en Reino Unido. El editor de aquella primera publicación eliminó de la obra todo contenido que hiciera mención a la homosexualidad o que tocara temas relacionados con el sexo, al ser considerados ilícitos por la sociedad de la época. Aunque de todos modos fue recibida con hostilidad por la prensa británica, y Wilde tuvo que modificarla para callar las voces que la tachaban entonces de vulgar, sucia, envenenada y vergonzosa. No tuvo mejor suerte al otro lado del mundo el poeta estadounidense Walt Whitman, quien también sería objeto de cortes precisamente en sus referencias a la homosexualidad. Hojas de hierba sería considerado obsceno por el fiscal del distrito del estado de Boston en 1881, aunque bien ese texto sería defendido por escritores y pensadores de la estatura de Mark Twain y de Ralph Waldo Emerson. Bueno, y vamos a tener en este programa el atrevimiento otra vez de compartir con ustedes un texto que puede herir sensibilidades, así que cuidado. ¿Podría Jorge leer para los auditores unas líneas de El Ulises? Se van a escandalizar, ¿eh? Terrible. De esa novela enorme que es El Ulises, de James Joyce, un extracto. Luego
se disolvieron todos como rocío en el aire gris. Todo quedó en silencio. Ella le lanzó una ojeada al echarse adelante rápidamente. Una pequeña ojeada patética de protesta lastimosa, de tímido reproche bajo la cual él se ruborizó como una muchacha. Él estaba recostado contra la roca de detrás. Leopold Bloom, pues de él se trata, está quieto en silencio, con la cabeza inclinada ante esos jóvenes ojos sin malicia. ¡Qué bruto había sido! Otra vez en eso le había llamado una hermosa alma inmaculada. A él, miserable, ¿y cómo había respondido? Había sido un verdadero infame. Él precisamente. Pero había una infinita reserva de misericordia en aquellos ojos. Una palabra de perdón también para él, aunque había errado y pecado y se había extraviado. ¿Lo contaría eso una muchacha? No, 1000 veces no. Ese era el secreto entre los dos, solo de ellos, solo en la media luz que se escondía y no había quien lo supiera ni lo contara, sino el pequeño murciélago que volaba tan suavemente de acá para allá, y los pequeños murciélagos no hablan. Nos vas a escandalizar y sonrojar, Jorge, y nos va a caer toda la censura encima, ¿verdad? Escandaloso esto. Mientras tanto, vamos de nuevo a la música. Vamos a escuchar la segunda parte de Oficio de Tinieblas por Galileo Galilei con el conjunto Quilapayún. Tiene trayectoria elíptica. La Tierra es un pensamiento que gira alrededor del Sol. En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, el capítulo de hoy dedicado a los escritores censurados a través de la historia. Hablábamos de la censura por motivos religiosos, de la censura invocando causales morales, pero también hay censura política, Raiza. Así es, porque
Esta consiste en cuando un gobierno trata de ocultar, distorsionar o falsear la información que sus ciudadanos reciben por exclusión o represión de la política de prensa, evitándose así que el público se informe a través de agencias de noticias. En la ausencia de información opositora y objetiva, la gente tendrá menos oportunidad de disentir del gobierno o sector político a cargo. Es también la supresión de opiniones que son contrarias a las del Poder Ejecutivo. Algunas de sus formas de actuar son a través del soborno, la ruina de las carreras, el encarcelamiento e incluso el asesinato. Los escritores de novelas distópicas como Aldous Huxley y George Orwell sufrieron la censura de diferentes aparatos estatales. El primero, con su libro Un Mundo Feliz, también estuvo envuelto en escándalos por contenido sexual y promiscuidad. Orwell, por su parte, con sus obras 1984 y Rebelión en la Granja, ambas críticas de los atropellos de las naciones beligerantes en la Segunda Guerra Mundial y los totalitarismos. Uno de los casos más conocidos de censura política fue el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, sí, me complicó la pronunciación. Fue sancionado por Moscú por contener ideas contrarias al régimen. El ganador del Premio Nobel de Literatura en 1970 fue detenido en 1945 y condenado a 8 años de trabajo forzado y a destierro perpetuo por opiniones anti-estalinistas. El escritor jugaba al escapista contra sus censores, memorizaba los textos que escribía, en especial en forma de versos, cuando estuvo confinado en prisiones y campos de concentración. Así es, y la verdad es que fuera de este modelo de censura política hay otro adicional, que dice relación con el uso del lenguaje. Pero aquí no estamos hablando del lenguaje soez o algo parecido. Emily Dickinson, la gran escritora y poeta estadounidense, fue censurada de una manera increíble. Los editores de su obra se arrogaron siempre el derecho, abusando del poder económico, de modificar sus textos porque consideraban que su gramática no era suficientemente pulida. Evidentemente, con el paso de las décadas, los grandes críticos literarios dijeron una cosa muy distinta y afortunadamente la obra íntegra de Emily Dickinson ha vuelto a las más distintas lenguas en su versión original. Chile, por cierto, no ha estado exento de este tipo de atropello gigantesco a la literatura que es la censura. Entre otras cosas, durante la dictadura militar, sin perjuicio de la proscripción que sufrieron un montón de autores y libros, también en la época de Carlos Ibáñez del Campo, de Gabriel González Videla, ¿para qué seguir? Pero fíjense cómo, por ejemplo, Violeta Parra tuvo que enfrentar la censura de la Iglesia Católica cuando escribió y compuso Los Amores del Sacristán. Y con el golpe de Estado, desde luego, varios autores como Francisco Coloane, la obra de Manuel Rojas, la de Antonio Escármeta, la de Patricio Mann, entre tantos otros, sufrieron vejaciones por medio de hogueras públicas, las quemas públicas de libros hechas por militares. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos la tercera parte y final de Oficio de Tinieblas por Galileo Galilei.
a las hogueras inefables que nacerán entre el pánico, el estirar la crítica por los que renacerán desde la eterna oscuridad. Los próximos 10.000 años por aquellos habló. De la Santa Iglesia caótica, monopólica, y decir estos oídos duros, santos, podrían leer de afirmaciones se mueve, porque en ese sin embargo se resume toda la cuestión, a pesar del silencio impuesto verticalmente. Sin embargo, sí, de las heridas que puedan herirse, y aún de los muertos que seguirán muriendo. Sin embargo, siempre sí, que pure si mueve. En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo escuchábamos la tercera parte y final de Oficio de Tinieblas por Galileo Galilei, creada e interpretada por Quilapayún, a propósito del capítulo que hemos dedicado a los escritores censurados en este país. Una triste anécdota, algo tragicómico. Hace unos años realizaba yo clases de literatura en la cárcel de mujeres de Santiago. Entre quienes promovieron y patrocinaron esa iniciativa de formación de la población carcelaria en el país estaba el destacado Premio Nacional de Literatura José Miguel Varas, quien tuvo la gentileza de hacerme llegar su entonces recién lanzada novela, Milico, en varios ejemplares, para donarla a la biblioteca y para que las presas pudieran acceder a una obra que recién estaba lanzándose. Fue retenida por Gendarmería, aduciendo que el nombre, repito, Milico, era ofensivo para las Fuerzas Armadas de este país. Imagínense, y eso estamos hablando, entre comillas, en democracia. ¿Qué censura nos queda entonces en los tiempos de dictadura? Afortunadamente, publicaciones de muy distinta índole cada cierto tiempo se dedican a sacar a la luz estas obras que han visto las tinieblas. Entre ellas, la Gaceta de Estética Leucade, cuyo número 110 circula ya desde esta semana por Chile y el mundo en sus versiones impresa y electrónica, e incluye en esta oportunidad, en puño y letra, un precioso poema en prosa de Alfonsina Storni, parte de sus poemas de amor. En la sección Las Musas o Nada aparece posando la desnudez en blanco y negro de Claudia Aguilera, una musa de Quilpué que justo ese día se estaba trasladando a vivir a Valparaíso, al puerto. Así es que aprovechó de mudarse y de posar para la Gaceta en un juego ante un espejo y una escalera. Y en los artículos, entre dos futurismos, que aborda las dos grandes autorías de este movimiento que reclama distintas firmas fundacionales, y el otro artículo
Censura en nombre del arte, en la voz de Valentina Salomón. En 1550, los paños comienzan a aparecer sobre el Juicio Final, sustituyendo los genitales pintados por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Un patético acto de poder destruye así la concepción original del autor. Dejado él y su trabajo por la jerarquía eclesiástica, ésta reconoce la estatura del virtuoso, precisamente por eso le había encargado la tarea. Ese censor no pone en duda el carácter artístico de la pieza, sino que estima herejía las imágenes. Siglos después, Lee Miller, Frida Kahlo y Tina Modotti retratan su propia desnudez y desatan la furia de autoridades que invocan la moral para echar a andar su veto. Desde luego, quienes sacan de circulación sus fotografías y óleos tampoco cuestionan la condición de arte de las composiciones con las que barren. El odio contra la visibilidad del cuerpo humano, en fin, ya hay gente vistiendo a sus mascotas, no tiene límites. Susan Mosley ha divulgado en las redes sociales la torta de Pascua hecha por su hija. El pastel incluye una pequeña esfera central rodeada de otras 12, representando a Jesús y los apóstoles. Sin embargo, el algoritmo detector de imágenes inapropiadas de Instagram confundió a Cristo con el pezón de una mujer y clausuró la cuenta de la inglesa, notificada de que había publicado contenido sexualmente sugestivo. Por cierto, el discurso oficial ensaya su prohibición, señalando que protege la sensibilidad de las personas que pudieran escandalizarse frente al cuerpo. Es decir, allí no importa la sensibilidad del artista que ve su realización reducida a objeto policial, ni la de la gente que se sobrecoge ante tal obra y que, al contrario, estima patológico su ocultamiento. Hasta ahora hablamos de cómo se pretende perseguir el supuesto reflejo estético del objeto de inspiración. Pero como la censura persigue la realidad y el arte es realidad, tarde o temprano aquella acude a un ardid que parece desembarazarse de toda referencia política, religiosa o moral para perpetrar su proscripción. Esto no es arte, se afirma cuando se quiere salvar al mundo de un cuadro, escultura o creación literaria. Todo un contrasentido, habida cuenta de que la institucionalidad no dedica sus esfuerzos a oprimir basura, sino trazos que de verdad la afectan. Y si se trata de cine o teatro, nuestros poderosos protectores apuntan contra una escena señalando que no está justificada. ¿Qué significa eso? Al menos 3 cosas. Primero, que las academias de la lengua tendrán que adaptar su definición de arte y limitarse a decir que este no es sino lo que por tal entienda, en cada caso, la autoridad. Segundo, si el arte consistiera en la disposición de elementos justificados, la obra misma constituiría un efecto inevitable del omnipotente reino de la necesidad, por lo que no cabría lo más mínimo atribuirle el carácter de creación. Tercero, y así como esa noción excluye la libertad, termina utilizando el vocablo arte como pretexto para arremeter contra la libertad de expresión en general y no solo contra la obra artística en particular. Al lado de ese cinismo tautológico, la repudiable acción del Vaticano contra el trabajo de Miguel Ángel tiene algunos visos menos de cobardía. Como constataron en 1993 sus restauradores, había más luz en el juicio final que entre quienes arrogan hoy, arbitrando el arte, el juicio preliminar. Censura en nombre del arte, el artículo que escuchábamos de la última Gaceta de Estética Leucade, la número 110, que a propósito de censura también y de sensibilidades ante el cuerpo humano, incluye en la sección de plástica lanzador de disco, un retrato precioso fotográfico de la desnudez masculina de un atleta lanzando el disco en 1935. En esa época en que los Juegos Olímpicos empiezan de nuevo a sentir el olor de la pólvora y el sonido de los cañones. En materia de novedades y de actividades literarias y culturales, hoy, para los amantes de la poesía, las tradicionales tertulias poéticas
en el Centro Cultural de España, organizadas por nuestro amigo Manuel Andros. A las 19:30 horas presentan los versos de Valentín Gajardo, Mercedes Soto y Hugo Janich, con música de voces de Marchihue y Héctor Ortiz. Esto en Providencia 927, Centro Cultural de España, hoy 19:30 horas. Este viernes, en tanto, este viernes 9 de septiembre, a las 7 de la tarde, en la Casa del Escritor, ahí en Simpson número 7, se rinde el sentido homenaje a Volodya Teitelboim, Premio Nacional de Literatura, en el marco de celebrarse durante este año su centenario. En ese acto va a estar presente otro socio de la Sociedad de Escritores de Chile, Guillermo Teller, el diputado, un gran escritor de obras de teatro, entre otras cosas. Para que estén atentos los amigos ahí en la Casa del Escritor, Simpson 7, a las 7 de la tarde, este viernes. Esta semana, el curso de Literatura y Estética de la Gaceta Leucade y Barco de Papel, que se realiza todos los lunes a las 11:30 de la mañana en la SECH, en la Casa del Escritor, exhibió una película. Ahí estuvimos analizando desde el punto de vista literario la película El Desprecio de Jean-Luc Godard, basada en la obra homónima de Alberto Moravia, una cinta muy interesante. Y allí, entre los integrantes del grupo, una joven poeta, Liz Gallegos, escribe los versos Te espero desnuda. Tumbada en la alfombra, espero desnuda, aún sangran mis rodillas, cuelgan rendidas las sábanas del lecho, teñidas con sangre y aguasal del placer. Te esperan besos, molde para tus labios asilvestrados, lengua traviesa, caderas ígneas, manos inquietas, ansiosas, pechos desnudos señalando el firmamento, placeres mundanos. Repito el nombre, Liz Gallegos, una poeta de hoy. Esperamos que tampoco sea censurada, ¿verdad? La semana pasada sorteamos un libro, Raiza. ¿Tú recuerdas cuál era? Se trata de Prosas de La Habana y esta semana tiene ganadora, Paloma Kirschman. Paloma Kirschman, repito, ya puedes venir a buscar tu premio a las dependencias de la radio en San Pablo 2271, de lunes a viernes en horario de oficina. Te ganaste el libro de Reina María Rodríguez, así es que ven a buscarlo. ¿Y para esta semana qué vamos a sortear, Jorge? Tenemos un muy interesante libro que lleva por título Rompiendo Algo, de Belén Gopegui, una autora española. Este libro es un conjunto de artículos, reseñas, ensayos, una variedad de material acá, muy Así interesante. Es, una gran ensayista que se dedica al tema del lenguaje y el cine, y por lo tanto también a la censura. Así es que, ¿qué tienen que hacer, Jorge? Bueno, para postular por este libro, para concursar por este libro, deben escribir a nuestro programa. ¿El correo? Sí, barcodepapel@radionuevomundo.cl, o escribir alguna frase en nuestra página Facebook Leucade Gaceta. Así es, cualquiera de esas dos vías, al correo o al muro de Leucade, y pueden participar por este precioso libro Rompiendo Algo. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Reinaldo Videla, y en los micrófonos, Valentina Salomón, Jorge Calvo, David Evia y Raiza Johnson. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Hasta el próximo miércoles. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa
Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. ¡Hasta pronto! Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento. Municipales 2016. El 23 de septiembre se publicará el padrón electoral de las elecciones municipales 2016 en el sitio web www.cervel.cl con la lista de todas las personas habilitadas para votar. Si tienes dudas, ingresa a www.cervel.cl. Pregunta en nuestras redes sociales o en nuestro call center 800-366-400. Cervel, elige el país que quieres. El rock ya lo dijo, con Henry Herrera en Radio Nuevo Mundo. Todos los jueves a las 21 horas. El rock ya lo dijo. Con la autoridad que nos da el buen juicio y el pleno uso de nuestra razón. Nuevo Mundo Los Molles, 99.5 FM. En Japón, yo escucho Radio Nuevo Mundo.cl, las noticias desde Chile. Nippon de Chile no Radio Nuevo Mundo.cl no newsを聞いています。Para los mapuche, en el Huiñou Tripantu, la tierra empieza a limpiarse con el agua que envía Negechen, Dios, a través de Gnecco, el espíritu del agua. La tierra se prepara así para otro período. El sol es el padre que aporta su energía masculina a la tierra, que es la fuerza femenina, y ésta producirá alimentos para todos los seres vivos, no solo los humanos. En el 14 de Vicuña Maquena 7596, restaurante El Pollo Caballo, una tradición en cocina tradicional. Todas las carnes, los pollos, los pescados y los mariscos al estilo El Pollo Caballo. Ahí al lado de la estación del metro Vicente Valdés, todos los días del año en un grato ambiente, amplios comedores, juegos infantiles, estacionamiento. Tú sabes, es un lugar realmente exquisito, me refiero a restaurante El Pollo Caballo. Todos los días del año, en el 14 de Vicuña Maquena, para compartir con la familia, con los amigos, para comer rico, restaurante El Pollo Caballo. Una mirada distinta, una visión inteligente. Nuevo Mundo, solo la verdad. Nuevo Mundo le indica la hora. Son las 10 de la mañana. A continuación, las noticias de la hora en Nuevo Mundo. Estos son los titulares. Ministro vocero de Gobierno descartó intervencionismo en la campaña municipal. Comerciantes se manifiestan en terminal pesquero contra ley de pesca. El detalle de las informaciones en la red de emisoras Nuevo Mundo y en www.radionuevomundo.cl. Comerciantes del terminal pesquero metropolitano se manifiestan durante la mañana de este miércoles en contra de la ley de pesca. Al menos 40 funcionarios participan de la protesta que se registra al interior del recinto. El establecimiento se encuentra paralizado y, según los manifestantes, no van a dejar salir camiones con cargamento ni tampoco permitirán que entren.
La manifestación se extenderá durante toda la jornada de este miércoles y no se ha determinado si se extenderá durante los próximos días. No ha habido cortes de tránsito en las calles aledañas al terminal pesquero. El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, descartó que exista intervencionismo electoral en la campaña municipal, luego de que se registraran